Ok, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado pues la clase pasada. Recordemos que todavía estábamos finalizando con el análisis de lo que son los símbolos. Recordando pues, y para hacer lo que es una recapitulación, los símbolos en primer lugar pues tienen la característica porque son una representación. Permítame. Representación. Profe, aún nosotros no hemos tocado ese tema. Profe, acabo de entrar. Sí. Dígame, Marilyn. Hemos tocado ese tema, aún no lo hemos empezado. Nos queda, la clase pasada estuvimos discutiendo la rúbrica. Vamos a ver. Cívica, octavo C. Sí, es cierto. Es como me confundo con el otro octavo, hemos avanzado. Profe, Dígame. estoy entrando. Profe, Vamos a anotarlo. Vamos a ver Cristian y Carlos Laínez. Sí. Perfecto. Voy a anotarlo. Cristian, Carlos Andrés Laínez, Cristian David. ¿Quién más ingresó ahorita? Solo ellos, ¿verdad? Muy bien. Los símbolos, en primer lugar, pues, se caracterizan porque son elementos representativos en lo que es un país. Los mismos, por ejemplo, tienen aspectos que, en primer lugar, hacen referencia a elementos básicos por los cuales se destaca una nación, ya sea desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico, o cuando hablamos de aspectos meramente idealistas. Entonces, esas son las cualidades que tienen los símbolos, en primer lugar. Los símbolos vienen a ser, como decirlo así, prácticamente esa imagen. Si ustedes ven, cuando nosotros mencionamos o cuando hablamos de un país, lo primero que se nos viene a la mente es su bandera o algún símbolo representativo del mismo. Entonces, la función que cumplen, en primer lugar, es la de generar lo que es ese sentido de identidad en cada uno de los países. Identidad por la cual, pues, los mismos adquieren esa condición de representatividad en lo que es, pues, el concierto internacional. En el caso de Honduras, Honduras se destaca porque en su haber integra lo que son los símbolos menores y lo que son los símbolos mayores. Cuando hablamos de lo que son los símbolos mayores, estamos hablando de los símbolos que tienen mayor connotación, son los que tienen mayor sentido de importancia, como lo que es la bandera nacional, el himno y el escudo. Son los símbolos que son más representativos. En el caso, por ejemplo, de los símbolos menores, ya pues su rango es inferior al de los primeros. Ahí estamos tomando en cuenta lo que son, por ejemplo, el ave nacional, el venado cola blanca, la flor nacional y el árbol nacional. Esos son los símbolos menores. Ahora, cada uno de estos símbolos, si ustedes notan, ha venido generando y se ha conformado mediante lo que es un proceso de evolución, pues,
gradual. En el caso de nuestro escudo, es un ejemplo más claro. Aquí yo tengo unas imágenes, si ustedes pueden ver, donde podemos ver Profe, cómo, dígame, soy Ana Sofía Ortiz para hablar. Hoy entré tarde por unas razones que me había quedado dormida y me desperté bien sola. ¿cuál es su nombre? Ana Sofía, Ana Sofía Ortiz. Ya la anoté ya. Yo ahorita vengo entrando también. Daniela Oliva, ahorita la anoto. Vamos a ver, Daniela Argentina Oliva. ¿Quién más viene ingresando? Entonces, en el caso del escudo, si ustedes notan, el mismo pues ha venido evolucionando de esa manera. No es que el escudo, como lo conocemos actualmente, fue creado y de un solo, tal y como nosotros lo manejamos. Permítanme. Se me mete una diapositiva que no. Primero, pues, si ustedes notan aquí, en la evolución histórica del escudo, se comienza con lo que es el escudo de armas durante el periodo colonial, luego el escudo que se implementó durante el tiempo de las Provincias Unidas, durante la Federación Centroamericana, luego aquí tenemos el primer escudo que se adoptó cuando ya prácticamente se constituye Honduras como Estado después de la disolución de la Federación Centroamericana. Entonces, cada uno de estos se ha caracterizado porque ha venido adquiriendo diferentes formas. Vemos aquí todo el proceso de evolución histórica, hasta el escudo actual que nosotros tenemos, que es este. Perdón, aquí, que es este. Entonces, vean cuántos han venido teniendo ese papel y cuántos han sido reemplazados. Generalmente, los cambios han sido mínimos en algunas ocasiones. En algunos, pues, si ustedes se fijan, han sido cambios drásticos. Drásticos en el sentido de que se le ha cambiado totalmente su imagen. Ahora, el escudo entonces viene a cumplir ese papel de representatividad. Y realmente, pues que en el mismo, si ustedes observan, se integran aspectos relacionados con el territorio nacional. Aspectos físicos, geográficos y aspectos históricos también. Lo que es el himno nacional, por su parte, el himno tiene la cualidad, jóvenes, que el mismo se caracteriza porque es una representación crónica. El himno es una crónica de algunos hechos históricos que se han dado. Incluso nuestro himno nacional perfectamente, y ahí aparece claramente, si ustedes observan, lo que son las tres etapas de la evolución histórica de Honduras. La época prehispánica, el periodo colonial o época, colonial, y la época republicana. Prehispánico, colonial, republicano o independiente. Por eso se dice que nuestro himno es una crónica histórica de una serie de hechos o acontecimientos que han venido a marcar pues la historia de nuestro país. Recordemos que aparte de tener nuestro himno aspectos históricos, este también se caracteriza porque integra también aspectos legales o jurídicos, incita a lo que es el patriotismo y también tiene aspectos artísticos. Esta es la otra cuestión, jóvenes, también, lo que les había mencionado al principio. Esa es la condición que tienen los símbolos y esa es la de generar lo que es un sentido de pertenencia, patriotismo en lo que es la población.
El generar que la población se siente identificada con el país a través de lo que son estos símbolos. Entonces, viene a ser una función bastante específica y pues que más que todo va centrado en eso. La bandera nacional, obviamente que es el más representativo porque realmente es el que más se destaca en cualquier sociedad, pues. En el caso de nuestra bandera, si ustedes observan, hace referencia a elementos geográficos de nuestro país. Elementos geográficos como el hecho de que las franjas azules laterales hacen referencia a los dos océanos que bañan nuestras costas. También integra aspectos históricos nuestra bandera. Históricos en el sentido que hace una referencia a las 5 repúblicas de Centroamérica, con cada una de sus estrellas. Aquí, si ustedes ven, es como un esfuerzo o un intento de lograr, pues, hacer memoria a lo que es ese espíritu de unionismo centroamericano. Y también tiene, pues, situaciones o aspectos relacionados con elementos idealistas. ¿No? En el caso del color blanco, por ejemplo, que representa la pureza, la serenidad y la paz que pregonan los hondureños. Entonces, si ustedes ven, cuando hablamos de cada uno de ellos y de sus elementos, cada elemento tiene un sentido, tiene una representatividad. Los símbolos menores, por su parte, evocan sobre diferentes aspectos. En primer lugar, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la flor nacional y el pino, hacen referencia hacia lo que son la riqueza natural que nuestro país tiene. Riqueza natural, cuando me refiero es a lo que son los bosques. Y cuando hablamos del ave nacional y de lo que es el mamífero nacional, estamos hablando de la diversidad en cuanto a lo que es fauna. Entonces, los símbolos menores técnicamente se enfocan en lo que es la flora y la fauna de nuestro país. Ustedes se preguntarán por qué no está el mapa. El mapa no está porque en primer lugar el mismo no ha sido reglamentado ni hay lo que es, por ejemplo, eh, la estipulación legal por parte del Congreso en el cual se determine que el mismo sea un símbolo. Los que tienen esa condición solamente son estos. Ahora, hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, jóvenes, con la flor nacional, y es el hecho de que nosotros antes se nos decía, pues, o incluso aparecía en los textos y todo, pues, el hecho del nombre científico de nuestra flor nacional, que nos decían de que el nombre científico era Orquídea brazabola dicviana. Debido a una revisión taxonómica, esa terminación fue cambiada y se estableció que oficialmente el término científico de lo que es nuestra flor nacional es Rincholaelia digviana. Esto debido a que se determinó de que la misma pues no pertenece a lo que es pues la rama de las brazabolas. Cuando hablamos de taxonomía, la taxonomía pues si ustedes recuerdan hace referencia a lo que son pues las clasificaciones o las diferenciaciones en lo que son los diferentes tipos de especies o los grupos a los que pertenecen tanto sea plantas o animales. Entonces, con esta flor nacional hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Tomemos en cuenta eso a la hora de, de que, por ejemplo, estemos analizando su nombre científico. Ya no hay que mencionar que el término es brazabola porque ya no es aplicable. Continuando en lo que es, por ejemplo,
nuestros símbolos menores, realmente que la otra cuestión, y es algo también que nos hace conciencia a nosotros, porque de una u otra manera, aparte de generar sentido de patriotismo, el hecho de que se integren estos animales como elementos inherentes a la representatividad de un país, en el caso nuestro, es un esfuerzo por protegerlos, es un esfuerzo también por tratar de concientizar sobre lo que es el valor de la conservación ecológica, tanto de lo que es la flora como lo que es la fauna. Lamentablemente, pues nuestro país está atravesando por una serie de situaciones relacionadas con problemas ambientales. La deforestación es casi imparable. No ha habido una política en donde se logre frenar lo que es este flagelo que está teniendo que experimenta nuestro país. Y pues de una u otra manera nos hacen conciencia. Hay muchos animales que pues son de característica endémica, pero que lamentablemente están amenazados. Están amenazados. Pues producto de lo que es pues la cacería furtiva o producto por lo que es pues la deforestación. Y uno de ellos es la guacamaya. Realmente que la guacamaya es una especie que ya está amenazada. Sus hábitats están siendo destruidos por el expansionismo de la ganadería, por el expansionismo demográfico de las poblaciones y por el expansionismo de las empresas aserraderas. Y al destruirse el hábitat de lo que son estos animales, estos se comienzan a ver amenazados. En el caso de la guacamaya, la ley prohíbe lo que es su comercialización, aunque en el mercado negro, si ustedes han escuchado, me imagino que han escuchado cuánto puede valer una guacamaya, ¿va? O sea, su precio es en dólares, son bastante caras. Y lamentablemente nosotros como población contribuimos a lo que es ese tráfico de animales, por el hecho de que nosotros pues compramos, quizás porque se ven exóticas y porque nos gusta tenerlas en la casa. Entonces, realmente pues que eso ha venido a aumentar aún más la cacería de las mismas y el tráfico, y que incluso de nuestro país salen pues cientos de estas aves en condición de tráfico para ser vendidas fuera del país, porque las mismas son capturadas, o en la mayoría de los casos pues se buscan los nidos de estas aves para eh, robar lo que son sus polluelos, y así de esa manera, porque es más fácil con los polluelos, porque agarrar una ave de esta, pues obviamente que es un poquito más complicado. Al destruir sus nidos, al destruir su hábitat, se comienza a cortar lo que es el proceso de consolidación como especie. Ya vamos a ver de que comenzamos a disminuir los números poblacionales de estos animales. Al bajar los números poblacionales, la misma prácticamente entra en la condición de en peligro de extinción. Y una vez que se extingue, pues ya no hay no hay vuelta atrás. Lamentablemente es la realidad que tenemos en nuestro país, jóvenes. Yo recuerdo que cerca de mi casa había una persona que tenía una ave de estas, y son ejemplos, pues, son ejemplos de cómo pues las personas tenemos esa costumbre de tenerlos encerrados en una jaula, pues, durante el resto de sus vidas hasta que mueren, pues, porque ellos no están hechos para estar así en cautiverio. O sea, son especies que deben de andar pues libremente. El venado cola blanca es la otra especie
que es declarada como un símbolo nacional, porque el mismo, en primer lugar, por el hecho de que su presencia en los bosques hondureños, y lo mismo, como les decía, un esfuerzo por tratar de concientizar a las personas en el hecho de que tratemos de tener mayor nivel de conciencia con lo que son este tipo de especies. Entonces, el venado cola blanca, miren lo que dice acá. Vamos a ver, un voluntario que nos quiera leer, o voluntaria. Yo, profe. Yo, profe, Yo. Primero me lee Samet una parte y la otra señor. ¿Y quién fue el otro que me pidió? ¿O señorita? yo, Ana Sofía. Y Ana Sofía me lee la otra parte. Voy a iluminar lo que va a leer Samet. Esto, ¿ves? Ahí empiezo. Sí, comience. El 28 de junio de 1993, bajo decreto número 36, el soberano Congreso Nacional de Honduras declaró el venado cola blanca, Odocoileus virginanus, como uno de los símbolos nacionales de Honduras, ya que representa la fauna del país, junto con la guacamaya o guara roja, que es el ave nacional de Honduras. Muy bien. Continúe, Ana Sofía. ¿Me escuchan ya? Ahora sí. El venado cola blanca es herbívoro y generalmente son de tamaño mediano. El color de la frente es café oscuro y el del resto es de no, pero me confundí. Es café oscuro y el del resto del cuerpo varía según la época. Exactamente. La presencia de este animal viene desde América del Norte hasta prácticamente que en casi todo el continente. Es una especie bastante común. En el caso del pino, con el pino hay una cuestión que ustedes también deben de saber, las jóvenes. Y es la siguiente. Más que todo ha existido como un vacío de poder. No, un vacío de concepto, corrijo, no de poder. Un vacío de conceptos en el sentido de que el decreto que establece la creación del pino nacional, solamente declara, y voy a citar, aquí lo tengo, ¿ve? Voy a iluminarlo para que lo puedan ver. El decreto de su creación no menciona ninguna especie en particular de las 7 que existen en el país. El decreto solamente dice declarar al pino el árbol nacional de la República de Honduras, pero no establece cuál especie. Honduras tiene 7 especies de pinos. 7 especies de Es pinos. decir, creo que a todos los nombra como pino, los declara como el árbol nacional, pero no especifica cuál de todas las especies. Especifica cuál de todas las especies. Ahora, nosotros y las personas y los textos han sobreentendido que de todas las especies, la que más le ha venido, la que más sirve de utilidad a la población, la que es de mayor, de la cual más se sustenta lo que es el país, pues es el pinojo carpa. Pero eso solamente es desde el punto de vista de mención. O sea, legalmente el decreto solamente establece el pino, pero pino hay 7 especies endémicas en el país. Hay 7. Entonces, esa es una de las cuestiones que no especifica y creemos, bueno, en el caso, pues, en particular, pues, es como un vacío. Porque realmente, porque cuando se dice pino, aparte de las especies que hay en Honduras, fuera del país, en los otros ecosistemas, hay muchas otras especies de pino.
Y se puede sobreentender pino también como cualquiera de las otras. Pero sí, esa es una de las cuestiones, jóvenes. En el caso del pino, una de las, podría decirse como una debilidad. Si ustedes observan, en los demás símbolos, la flor nacional se establece su nombre científico, bueno, el ave nacional lo mismo, el mamífero nacional también, el Lodocaleus virginianus, pero en el pino el decreto no establece. Nosotros hemos sobreentendido, la población ha entendido, y por eso el término que se ha manejado ha sido el pino jocarpa, pero solamente se ha manejado eh, en el itinerario popular. No es porque aparezca como pinos o carpas en el decreto. Entonces, si ustedes observan aquí, pues tenemos bastante